Hola amigos en Cristo, hermanos en Cristo, hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque me es un gusto el poder participar de la palabra de Dios en este día en que celebramos en esta solemnidad en la liturgia a estos dos, permítame la expresión, gigantes en la fe. La solemnidad de San Pedro y San Pablo. Hoy en este día en el que es una fiesta que nos anima, que nos alegra, porque pensar en Cristo como fundamento, como roca, la piedra angular, nos hace pensar hoy en este día de fiesta solemne, en esta fiesta de estos grandes apóstoles, Pedro y Pablo, como columnas de la iglesia, esos baluartes. Por eso les invito a leer el Evangelio del día de hoy para poder hacer una reflexión en torno a la fiesta, en torno sobre todo a la palabra de Dios. Del Evangelio de San Mateo capítulo 16, de los versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Estimados hermanos, lo primero que quiero resaltar y compartir con ustedes, algo que me ha llamado siempre la atención, la sabiduría de nuestra Madre y Maestra Iglesia. Hacernos la pregunta: ¿por qué, siendo estos dos gigantes en la fe, San Pedro y San Pablo, teniendo tanto en la misma palabra de Dios para poder profundizar en su persona, en su doctrina, por qué unirlos en una sola liturgia, en esta solemnidad? Creo que la razón es la complementariedad, que nos ayuda a entender la riqueza y lo importante que es la fe, entendida de estas dos formas. Viendo a San Pedro, aquel hombre que confiesa primero la fe. San Pablo, como nos muestra el Evangelio también, es aquel que prácticamente entendió quién es el Evangelio, Jesucristo. Por eso va a anunciar con claridad esa fe. Pedro es aquel que va a fundar en la primitiva iglesia en el resto de Israel. San Pablo es aquel que va a extender entre los paganos llamados a la fe. ¿Nos fijamos? La complementariedad. San Pedro, la firmeza en la fe. San Pablo extiende esa fe. Pedro fundamenta la iglesia primitiva en el pueblo de Israel. San Pablo la extiende a través de esos límites del pueblo de Israel hacia los paganos llamados a la fe. Ahí vemos la complementariedad. Por eso,
qué hermoso es celebrar en esta solemnidad nuestra fe en Cristo, piedra angular, pero sobre todo el celebrar a esos dos gigantes en la fe, esas dos columnas de la iglesia, San Pedro y San Pablo. Que San Pedro es aquel, como hemos escuchado en el Evangelio, profesa esa fe. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Y San Pablo lo dirá también, para mí la vida es Cristo. Si nos fijamos, hermanos, es esa profesión de fe en uno y en otro. Pero el mensaje que a mí me deja y que quiero dejar a ustedes en esas dos figuras tan importantes que son estos dos grandes apóstoles, a mí me deja como mensaje: San Pedro me invita también a hacer una experiencia cercana, viva, personal con Jesucristo, para que Él sea el fundamento, lo esencial, la base sólida, firme, como roca en mi fe. Y una vez con esa misma firmeza, con el ejemplo claro de San Pedro, tener la audacia, el arrojo, para poder también yo testimoniar esa fe como San Pablo, con esa audacia, con ese arrojo, con ese celo, como él mismo dirá en alguna de sus cartas: ay de mí si no evangelizo. Por eso también es un día para orar por nuestra iglesia, para orar por nuestro Papa Francisco, orar por él, para saber escuchar, así como el representante, como el vicario de Cristo, Pedro, escuchar y afianzar también nuestra fe en su magisterio, para poder también tener esa audacia como Pablo, poder ser instrumento evangelizador. Hoy la Iglesia también a nosotros nos invita a recordar que somos piedras vivas. Esas piedras vivas que somos integrados a esta Iglesia. Pedro y Pablo confesaron su fe y dieron razón de ella. Hoy nosotros le pedimos por su intercesión en esta solemnidad que también haya esa complementariedad, que tengamos ese deseo, ese gusto de afianzar, hacer madurar, hacer crecer nuestra fe, para que también tengamos ese celo, ese gusto, ese arrojo, esa audacia de poderla proclamar con nuestra vida y con nuestro testimonio de vida. ¿Quién dicen que soy yo? Esa es la pregunta que le hizo Pedro. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Esa es la pregunta que te hace el mismo Cristo a ti, a mí y a todos. Y al responderle con la palabra y con la vida, proclamándola con esa alegría, con esa audacia como Pablo. Que la intercesión de San Pedro y San Pablo, columnas de la Iglesia, intercedan por nosotros para hacer afianzar nuestra fe en Cristo Jesús. Que así sea. Reciban la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ustedes y sus familias.